Buenas a todos, soy Pablo Veloso y vamos a hablar en esta ocasión acerca de si la santidad o el estado de pureza o la espiritualidad profunda son algo vitalicio. ¿Vieron cuando, por ejemplo, un presidente del club tal o, no sé, coordinador de un grupo se lo nombra de manera vitalicia? Quiere decir que va a ejercer ese cargo hasta que muera. Y cuando muere, le sucede otro, como suele suceder con los papas, que salvo como pasó con Benedicto XVI, que dimitió, normalmente es hasta la muerte. Entonces, mucha gente piensa que lo que se adquiere ya no se pierde, ¿no? Esa idea de que, por ejemplo, adquiero, no sé, la habilidad de levantar pesas muy pesadas y no lo voy a perder más. En realidad, después de un tiempo, si yo no sigo practicando, voy perdiendo esa habilidad. Si yo tengo la habilidad de recordar las capitales del mundo, pero no lo practico, la voy a ir perdiendo. Entonces, de la misma manera, lo que llamamos espiritualidad, esas comprensiones, esos estar ahí, a ese nivel, lo comprendí, llegué a tal plano, entré en el silencio, adquirí una dinámica meditativa, todo eso se puede perder. Entonces, la idea del que arribó, del que llegó, ¿no? Del gurú, del iluminado, a mi entender no es una iluminación permanente. Entonces, yo lo llamaría más el, no sé, iluminando, ¿no? O el iluminándose, porque es más un verbo, ¿no? Que un sustantivo. No es el iluminado, ¿no? El que ya llegó, sino el que se está iluminando en tal caso, el que va en camino y que mañana puede ya no estar iluminándose, sino estar apagándose y se empieza a apagar. Entonces, hay muchos casos de personas que parecía que estaban ahí y realmente estaban ahí, pero luego empezaron por alguna razón a decaer y se convirtieron en totalmente lo opuesto. Entonces, no se trata tanto de adorar al que llegó, porque el que llegó hoy mañana cae. Por eso en el cristianismo se dice que los santos no son del todo santos hasta que mueran. Cuando mueren y ven a Dios, ahí es como que se supone entran en una especie de estado de meseta, de tranquilidad y de quietud, y ahí son santos, no sé, por toda la eternidad. Pero hasta ese momento la santidad es relativa. Es decir, se puede ser santo hoy y no mañana. Podés ser santo toda tu vida, pero en el último momento lo perdiste. Entonces, creer que nuestro maestro, nuestro gurú, porque alguna vez tuvo esa experiencia pico, ahora siempre va a ser eso, y siempre todo lo que diga va a provenir de eso, no. Entonces, trasladar lo mismo a nosotros y pensar que porque nosotros tuvimos esa experiencia o porque llegamos a un punto, siempre vamos a estar más adelante que aquel otro que empezó anteayer, no. El estado espiritual es un estado dinámico, es un estado que quizá tiene flujos y reflujos como las mareas, es decir, uno llega muy alto, pero eso necesita introyectarse, necesita retroceder, necesita revolcarse, ensuciarse y volver a salir. Y cuando sale, sale más alto quizá, y vuelve a bajar, o por 5 o 6 veces no sale tan alto como la primera vez, sale más bajito y luego recién a la sexta vez sale más alto, ¿no? Entonces, nadie sabe cómo va a ser ese proceso. Por lo tanto, lo que cabe es la humildad. El decir, no sé dónde estoy, no sé dónde voy a estar mañana, no sé si este que empezó ayer mañana me va a sobrepasar, pero en kilómetros, y yo voy a retroceder y me voy a convertir en un desastre vicioso y este va a ser un santo, o si yo me voy a convertir en un desastre para después regresar con más potencia, no lo sé. Porque la vida, como dicen, los caminos de Dios son insospechables, ¿no? Son incomprensibles. De la misma manera, no sabemos cómo se produce esto. Entonces, todos estamos en un flujo y reflujo continuo. Por lo tanto, intentar congelar al maestro como el que llegó y todo lo que él diga habla ex cátedra, es la vox Dei, es la voz de Dios que habla, no. Y de la misma manera con nosotros, para pensarlo.